Muy buenos días, hermanos, en la paz del Señor les saludo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Vamos a tener hoy un mensaje un poco diferente. El propósito es de esta enseñanza aprender a orar en una vigilia de oración. Ese es el objetivo. Y para poder aprender a orar, primeramente tenemos que escudriñar la poderosa palabra del Señor. El mensaje lleva por título La vigilia de oración. ¿Amén? Está basada en los textos bíblicos de, anótense por favor, Lucas capítulo 6, verso 12 al 13. Primera de Juan capítulo 2, verso 6. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Sobre estos tres textos nos vamos a basar. Amén. Y antes de poder dar inicio, vamos a elevar una oración al Señor para que Dios pueda guiarnos a través de las Escrituras respecto a este tema de suma importancia antes del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por habernos traído a este lugar. Te pedimos que restaures nuestra vida. Te pedimos que a través de tu Espíritu puedas guiarnos, Señor, para poder entender y comprender tu poderosa palabra, Señor. Que tu Espíritu hable, Señor. Que tu Espíritu enseñe. Que mi mente, mi corazón, todo lo que voy a hablar sea dirigido por tu Espíritu. Me someto a tu autoridad. Tu palabra dice, Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amado Dios, te entregamos nuestro corazón y disponemos, Señor, para entender, comprender, atender diligentemente tu palabra, para que esta palabra sea, Señor, un bálsamo para mi alma, para que pueda ponerlo en práctica en las vigilias de oración que vamos a realizar, Señor. No va a ser una tarea fácil, pero con la ayuda de tu Espíritu y tu palabra lo vamos a lograr. Señor, muchas gracias, Padre, que todos nuestros oyentes a través de las redes sociales puedan ser edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar una enseñanza acerca de la vigilia de oración. Antes de poder hablar de este tema muy importante, es necesario comprender y saber sobre qué texto nos vamos a basar para que podamos llegar a comprender mejor respecto a este tema de suma importancia, que tal vez en la iglesia lo han tratado de llevar de la mejor manera posible, pero he querido hacerlo esto porque el Señor ha puesto en mi corazón que es necesario vigilar en estos últimos tiempos, y por esa razón estamos desarrollando en la voluntad del Señor realizar este tema en 2 o 3 partes. Esta es la primera parte, la cual vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 6, verso 12 al 13, dice la palabra: en aquellos días Jesús se fue al monte a orar. Amén. ¿A qué fue el monte? A orar. El monte siempre significaba un lugar para tener un encuentro con Dios, una intimidad con Dios. Y el Señor Jesús siempre se iba al monte de los olivos o al huerto de Getsemaní a orar. Amén. Y pasó, dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Pasó la noche orando a Dios. Verso 13 dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A través de esa vigilia de oración estaba buscando el Señor Jesús la dirección del Padre Dios para poder elegir a sus apóstoles. Amén.
Por eso dice que cuando ya era de día, cuando ya había amanecido, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Entonces, ¿quién le dirigió para elegir a los 12 apóstoles? El Espíritu Santo, cuya dirección estaba por el Padre. Amén. El Padre le había dirigido. Pero ¿qué tuvo que hacer Jesús para poder escoger y tomar una decisión tan grande que iba a cambiar el rumbo de la historia del mundo entero? Porque sabemos que sobre el fundamento de los apóstoles se ha iniciado, se ha fundado la iglesia. Amén. La iglesia fue fundada por el Señor Jesús. Amén. Esta decisión cambió el rumbo de la historia de la iglesia. Amén. Entonces se tuvo que orar toda la noche el Señor. Amén. Entonces vamos a ir explicando todos estos aspectos de la vigilia de oración, y dentro de la vigilia el modo de orar, el modo de buscar a Dios, qué se debe hacer durante una vigilia, qué es lo que hizo el Señor Jesús. Nuestro modelo a seguir en este estudio va a ser el Señor Jesús y los apóstoles. Amén. Todo basado en la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2 verso 6. La palabra claramente dice, el que dice que permanece en él. ¿Cuántos hemos escuchado decir, hermanos, a muchos de nuestros hermanos en Cristo, en el amor del Señor, yo permanezco en Dios, yo soy su discípulo, yo adoro al Señor? Pero dice, el que habla así de esa manera debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? Llevó una vida saturada de oración. Llevó una vida llena de gracia y misericordia. Llevó una vida llena de amor hacia el prójimo y hacia sus enemigos. Esa vida tenemos que imitar al Señor. Si decimos que permanecemos en Él, si decimos que somos sus discípulos, ¿discípulo qué? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el verdadero discípulo del Señor? Seguidor de Cristo. Amén. ¿Cuál es el verdadero discípulo del Señor? ¿O a qué se denomina verdadero discípulo del Señor? ¿O a qué se llama? Juan capítulo 8, verso 31. ¿Alguien puede dar lectura a la palabra del Señor? Eso tenemos que saberlo. Amén. Juan capítulo 8, verso 31. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es saber? Papi, ¿qué es saber? Hemos hablado años y años, hemos hablado de ese versículo famoso, Juan 8, 31. ¿Qué es saber? ¿Alguien puede dar lectura? ¿Qué dice? Él dijo, y como Padre, si alguno no me enseñaré. Juan 8, 31. Sí. ¿Sí? Amén, amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. ¿Qué dice? Aquel que permanece, ¿qué? En su palabra. Ese es el verdadero discípulo. No aquel que dice solamente de oídas, yo soy discípulo, pero no es hacedor de la palabra. ¿Ve? Entonces aquel que dice que permanece en el Señor Jesucristo, debe andar como Él anduvo. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21 dice la palabra, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué dice? En letras amarillas y subrayado dice, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas, sus huellas. Todo lo que Él hizo estando en la tierra debemos imitar. ¿Sí? Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Sí? Nosotros debemos imitar al Señor Jesús.
en su accionar, en su forma de ser. Amén. ¿Cómo vamos a llegar a ser discípulos? ¿Cómo vamos a llegar a permanecer en Él y seguir sus pisadas? Llevando una vida semejante al Señor Jesucristo. De la noche a la mañana no va a ser posible. Tenemos que imitarle al Señor orando. Si Él oraba siendo hombre en su naturaleza humana, tomó la forma de un siervo, se despojó a sí mismo, siendo Rey de Reyes, tomó la forma de siervo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, debemos seguir sus pasos? Debemos imitar al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amigo que me ves, te animo a que sigas al Señor, siga sus huellas, busca al Señor como Él buscó al Padre de Dios, a su Padre, lo buscó en oración profunda. ¿Qué significa vigilia en la Biblia? ¿Alguien me podría decir? Hermanos, ¿qué significará una vigilia según la palabra de Dios? Sabemos que vigilia es estar despierto durante las horas de sueño profundo. Amén. Amén. ¿Qué es vigilia según la Biblia? Cualquiera, no importa si te equivocas, para eso estamos aquí. Por eso es esta enseñanza acerca de la vigilia de oración. ¿Qué es o qué significa vigilia en la Biblia? ¿Eh? ¿No hay una respuesta? ¿Guardas? Está vigilante. Amén. Según la palabra de Dios dice, se llamó vigilia a la acción de velar. Velar. Amén. Estar atento. Es decir, a mantenerse despierto durante toda la noche o parte de la noche. También se llamó así a la acción de hacer centinela o guardia en la noche. Por la noche. Nosotros tenemos que ser centinelas, guardias, vigilar, velar. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En las horas de la noche, por ejemplo, a las 12, 1, 2 de la mañana, ¿cuántos de nosotros cuando hemos empezado a orar ha sido difícil mantenerse despierto, verdad? Yo me recuerdo cuando iba a las primeras vigilias de mi vida cristiana, de haberme convertido. ¿Qué es lo que yo hacía? Me sentaba en la silla y empezaba a dormir. Un ratito, una vez, me acuerdo siempre, me he chocado, hermanos, con la silla por haberme dormido. ¿Sí? Siempre pasa eso. No es fácil, porque nuestro cuerpo no está habituado a la oración en las noches. La gran mayoría se levanta a las 5 a orar. Uno que otro se levanta a las 2, 3 de la mañana. Pero eso se tiene que llevar a un hábito diario en nuestra vida. Amén. Por eso yo siempre les hago un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros nos afanamos, nos levantamos temprano para ir a nuestro trabajo? Yo inclusive me afanaba para levantarme temprano para estudiar, para mi examen. En el mundo, ¿cuántas cosas hemos hecho diligentemente? Temprano. Inclusive estaba yo 4 días así estudiando, haciendo mis proyectos en la universidad. Y ahora me vuelvo y digo, hago un recuento de mi vida y digo, ¿cómo para el mundo yo he hecho tanto sacrificio? Y para Dios, ¿por qué no voy a hacerlo? ¿Cuánto más al Padre de los Espíritus, donde no hay sombra ni variación?
Amén. Él vive en una luz inaccesible. Amén. A su nombre. Entonces, vigilia es la acción de estar despierto durante toda la noche. Amén. Espiritualmente no quiere decir que tus ojos van a estar abiertos. O sea, físicamente, perdón, tus ojos no van a estar despiertos, sino van a estar cerrados. Amén. Yo me acuerdo que cuando practicaba este tipo de oración, trataba siempre de no abrir mis ojos. Y al día siguiente Dios me daba una fuerza y normal hacía mis actividades. Iba a la universidad. ¿Por qué? Porque Dios me había fortalecido. En las fuerzas del Señor todo es posible. Como hubiera descansado mi cuerpo, nomás me sentía en esa vigilia. Amén. Pero la manifestación gloriosa del Señor, cuando empezaba a hablar de Dios al día siguiente a mis alumnos en la universidad, yo dictaba auxiliatura, sentí la presencia de Dios, sentí que eran tocados por el Espíritu Santo. Pero para que sean tocados, los jóvenes hoy en día no es fácil predicarlos, es bien difícil. Tienen una mente, tienen un modo de pensar diferente. La gran mayoría de los que entran a la universidad salen ateos. No creen en Dios, porque ahí les llenan de teorías humanas. Siempre yo le pedí al Señor, no permitas que nada me cambie, Señor. Y gracias a Dios, no me cambió la universidad. Sigo siendo el mismo, con esa fe, con esas ganas de seguir sirviendo al Señor. Amén. A su nombre. ¿Qué se hace en una vigilia? Ahora sí me pueden responder. ¿Qué es lo que comúnmente se hace dentro de una vigilia? No estamos hablando en sí la vigilia de oración, estamos hablando de una vigilia en forma general, de forma general. ¿Qué se hace? A ver. Número 1, han dicho alabar a Dios. Número 2, ¿qué se puede hacer? Se puede alabar por eso, cantar. Eso también es alabar. ¿Qué más se hace? Hacer guardia para que el enemigo no venga. Orar. ¿Qué más? La palabra de Dios. 3 actividades bien importantes. Pero dentro de la iglesia, ¿qué es lo que más se ha enfocado en estos últimos años? Más a la alabanza que a la oración y a la palabra. Nunca se ha equilibrado. ¿Qué es equilibrar? Es dar un tiempo igualitario, un tiempo igual. Amén. A su nombre. O sea, digamos, las horas de la noche son 12. Amén. Empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. ¿Qué quiere decir? Hay que equilibrar el tiempo para orar, el tiempo para la meditación de la palabra y la oración. ¿Amén? Según lo que tenemos en el cuadro dice, se llama vigilia a la reunión de la iglesia o a un grupo de miembros de la iglesia que se realiza durante toda la noche o parte de la misma, o sea, una parte de la noche, como generalmente es una parte, ¿verdad? Porque las vigilias generalmente se reúnen a las 10 de la noche. Amén. Cuando ya se ha transcurrido un cierto tiempo de la noche. ¿Con el propósito de qué? Han dicho ustedes, orar, estudiar y estar en comunión con Dios. Eso es la oración. Esas 3 actividades generalmente se hace dentro de una vigilia, en una iglesia. Amén. Muchas han sido las bendiciones que se han recibido mediante esta actividad. ¿Alguna vez ustedes fueron a una vigilia, hermanos? Sí. ¿Recibieron bendición del Señor? ¿O se fueron tal como han entrado? ¿Okay? A su nombre, a su gloria.
El Salmo 134, verso 1 dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las... ¿Qué dice aquí? Que la iglesia se puede reunir para hacer vigilias en las noches. Porque en las noches, ¿qué se hace? Vigilias. Por eso a veces tenemos cultos en las noches. Amén. A su nombre. Bendecid a Jehová, ustedes, todos los siervos de Jehová. Amén. Dice todos los siervos de Jehová. No se está refiriendo solamente a los pastores, no se está refiriendo solamente a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles, a los maestros, sino se refiere a todos los que escuchan la palabra de Dios, los miembros de alguna u otra manera que sirven a Dios. Amén. Todos ustedes deben bendecir a Dios. Los que están en la casa del Señor por las noches. Amén. ¿Cuántas horas tiene una vigilia? Según la palabra de Dios, los judíos dividían las 12 horas de la noche en 3 periodos de 4 horas. En el Antiguo Testamento, hermanos, se dividían en 3 periodos, comprendidos cada periodo 4 horas. Amén. Jueces capítulo 7, verso 19 dice: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la media noche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Éxodo 14, verso 24 dice: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Ya. Vamos a hacer referencia a lo siguiente. Cuando dividimos 12 dividido entre 3, da 4 horas. Amén. Entonces, ¿en qué horarios eran comprendidos según los judíos? En el Antiguo Testamento estamos hablando. El primer periodo comprendía desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Amén. El periodo del anochecer. Amén. Eso era la primera vigilia para los judíos. La segunda vigilia empezaba desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Lo llamaban, como aquí hemos podido ver, la media noche, la vigilia de la media noche. Amén. Desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana era la vigilia de la mañana. Así se dividían las horas de la noche. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Roma, el Imperio Romano, toma posesión de Israel, hermanos, cuando inclusive en los tiempos de Jesús ya estaba el Imperio Romano tomando posesión, dominaba en todo el mundo. Amén. Y ellos establecieron otro tipo de vigilia, lo cual hasta ahora se maneja. Ha sido tan influente los romanos que en Israel se maneja ahora este tipo de vigilias. Los romanos dividían la noche en 4 periodos de 3 horas, que generalmente estaban numeradas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde eso lo vamos a ver? En Lucas capítulo 12, verso 38.
Ojo, atiendan, vamos a preguntarles al final si han entendido o no han entendido. Vamos a darles un examen. Porque la palabra es para retener. Y cuando venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. El Señor estaba hablando respecto a una palabra, respecto a su venida, una parábola, perdón, respecto a su venida, que él no se sabía en qué momento él iba a venir, tal vez a la segunda o a la tercera vigilia. Pero lo más importante de esta parábola era que tenemos que estar despiertos espiritualmente. Amén. Mateo 14, verso 25 dice: mas a la cuarta vigilia, aquí ya está hablando de una segunda. Si habla de una segunda vigilia, ¿qué quiere decir? Que hay una primera vigilia, que hay una segunda vigilia, hay una tercera vigilia. Y en el verso de Mateo 14, verso 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia se caracteriza, ¿por qué? Porque es la hora de la madrugada, donde empieza a amanecer. Dice que Jesús andó sobre el mar. ¿Cuántos dicen amén? A la cuarta vigilia, cuando ya estaba madrugando, cuando ya estaba amaneciendo. Pero aquí nos explica claramente cada tipo de vigilia, el nombre de cada vigilia. Marcos 13, verso 35 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, primera vigilia, o a la medianoche, segunda vigilia, o al canto del gallo, tercera vigilia, o a la mañana, o al amanecer, la cuarta vigilia. Pero ¿qué significará? ¿Cómo se divide en periodos de tiempo la vigilia? Escuchen bien. La primera vigilia, según los cuadros, nos indican que se denomina el de la tarde o el anochecer, cuando está ya oscureciendo. Es la primera vigilia. ¿En qué tiempo comprende esto? ¿Qué tiempo? Comprende desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Amén? ¿En qué periodo comprende? Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia, según la palabra de Dios hemos aprendido, comprende la media noche. Esto comprende desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, o hasta las 00 horas. Amén. Tercera vigilia, ¿cómo se denomina? Se denomina canto del gallo. Amén. ¿A qué hora, mami, generalmente los gallos cantaban o cantan? 2 de la mañana, 3, ¿no ves? Ahora ya no hay gallos, ya no crían gallinas, nada, ¿no ves? Ahora se duermen los gallos. Los gallos, ¿qué estará? Ya no veo gallos, ya no veo siempre criar a los... Ni un gallo se escucha cantar, antes se escuchaba. Comprende desde qué horas, desde las 0 horas, desde las 12 hasta las 3 de la mañana. Ahora la cuarta vigilia, ustedes. ¿Cómo se llama? Hemos dicho, se llama de la mañana, amanecer o madrugada. Generalmente todos nos levantamos en la cuarta vigilia para orar, ¿no ve? A las 5 o 4. Esa es la cuarta vigilia. Comprende desde las 3 hasta las 6 de la mañana. Según el Imperio Romano, así lo han dividido las horas de la noche, ¿sí? En 4 vigilias. Y eso se ha arraigado en Israel. Esto se sigue manejando. Inclusive hemos podido ver
de acuerdo a la palabra de Dios, que el mismo Señor Jesús habla de 4 vigilias. Amén. ¿Qué se debe hacer en una vigilia? Según lo que hemos podido ver, número 1, estudiar la palabra de Dios. ¿Dónde está eso escrito? En Hechos capítulo 20, versos 7 al 12. Anótense, Hechos capítulo 20, versos 7 al 12. Tres actividades se hacen. Hemos dicho estudiar la palabra de Dios, número 1. Número 2, orar. Y número 3, alabar a Dios. El orden no importa, pero lo importante, se puede hacer las 3 actividades o una sola actividad, o estudiar la palabra. En este caso vamos a ver, en este pasaje bíblico vamos a ver que el apóstol Pablo toda la noche se pasa enseñando la palabra de Dios. Y pasa una cosa bien extraña y terrible, pero también es también para los que mucho duermen. Amén. Dice, el primer día de la semana, dice, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, para compartir, comer el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Al día siguiente tenía que navegar en un barco, Pablo, y era su última noche en esa iglesia. Y dice, y alargó el discurso, ¿hasta dónde? Hasta la media noche. ¿Cuántos dicen amén? Ya estaba en la segunda vigilia. Y había muchas lámparas en el aposento alto. Era un lugar alto, amén, donde estaban reunidos mucha gente. Verso 9 dice, y un joven llamado Eutico. ¿Cómo se llama el joven? Eutico. Que estaba sentado en la ventana, escuchen bien, rendido de un sueño profundo. O sea, era un joven que el sueño le estaba dominando, ya estaba cargado de sueño, ya no podía soportar. Por cuanto Pablo disertaba largamente, se empezaba a aburrir y el sueño le estaba dominando. Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. O sea, el sueño lo había dominado, estaba en la ventana, estaba escuchando, como vemos aquí cuando en las graderías, en las fiestas, se duermen en las graderías, se caen y mueren de nuca, ¿ve? Así la pasaba este joven. ¿Amén? Pero Dios jamás puede ser avergonzado. Amén. Vamos a ver en el verso 10, dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo, no os alarméis, pues está vivo. ¿Amén? ¿Dios qué hizo con el joven? Lo resucitó. Porque había estado muerto y por la fe Pablo declara que estaba vivo. Porque Dios jamás va a avergonzarle a su siervo. Dios siempre respalda. A su nombre, a su gloria. ¿Cómo es tu Dios? Grande. ¿Cómo de grande? Así de grande. Tiene que levantarse, ¿ven? Ya pasaron. Habla del sueño. Verso 11 dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente, escuche bien, después de haber compartido. ¿Qué se puede hacer en una vigilia? Compartir el pan, tampoco es un delito. Aquí está la palabra clave. ¿Amén? Se puede compartir un pan, un refrigerio ligero. Y comida inclusive, aquí ven comida, dice. Y dice el apóstol Pablo, habló largamente. ¿Qué quiere decir? Hasta el alba o hasta el amanecer. Y así salió. Llevaban al joven vivo. ¿Qué dice? ¿Dice muerto? Vivo. Y fueron grandemente
consolados. Me imagino que el joven, después de haber caído, nunca más se ha vuelto a dormir cuando escucharon la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es una recomendación. Hay que estar atento a la palabra de Dios. No estamos en la noche, ya en la noche todavía se puede entender aún a personas mayores, el cansancio, sí, se entiende, hermanos. Pero cuando uno es maduro espiritualmente, no importa la edad, puede ser de 80 años. Yo he conocido hermanos de 80 años, lúcidos. Yo estoy durmiendo y ellos están más despiertos que el águila. Amén. A su nombre. Entonces aquí vemos una vigilia de estudio de la palabra de Dios. Porque aquí dice la palabra claramente, hasta el alba. Cuando hablamos del alba estamos hablando cuando ya el sol sale. ¿Ven? Eso es una vigilia de estudio de la palabra de Dios. Ahora, Salmo 16, verso 7 dice: bendeciré a Jehová, que me aconseja. ¿Ven? Sigue hablando de bendecir a Dios. Aún, dice, en las noches me enseña mi conciencia. ¿A cuántos el Señor, inclusive en las noches, su conciencia les enseña? Yo varias veces, como les he explicado, hermanos, el Espíritu Santo siempre me va enseñando, me va indicando, así vas a predicar, así vas a hacer. Yo me veo ordenando los pasajes bíblicos en el sueño. ¿Amén? Entonces, ¿qué está haciendo? Nuestra conciencia nos está enseñando a través del Espíritu Santo. Salmo 119, verso 55 dice: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. La ley comprende los 10 mandamientos, comprende la palabra de Dios. En la noche. Salmo 119, verso 147 al 148 dice la palabra: me anticipé al alba y clamé, dice la palabra, y esperé en tu palabra. Me anticipé al alba y clamé, o sea, tuvo un momento de oración y esperé en tu palabra. La palabra más. Estuve en esa vigilia. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Estuve despierto, que decía, en las vigilias de la... ¿Para qué? Para meditar en tus mandatos. Los mandatos o mandamientos, ¿dónde están escritos? En la palabra de Dios. Job capítulo 35, versos 10 al 11 dice: y ninguno dice, ¿dónde está mi hacedor, que da cánticos en la noche? Los salmistas que nos ven a través de las redes sociales, si ustedes quieren ser utilizados por Dios, quieren tener esa alabanza que donde Dios habite en medio de ella, tienen que hacer vigilias de oración para que Dios en la noche les dé cánticos en la vigilia. ¿Amén? Ahí Dios da composiciones, ahí Dios a través del Espíritu. Yo he sido testigo, hermanos que me ven, que me escuchan, que Dios da cánticos en la noche para poder alabar en la iglesia. Yo en mi sueño alguna vez les he hablado, hermanos, que me ponía a cantar alabanzas que yo no conocía. ¿Por qué? Porque mi espíritu seguía orando. A pesar de que yo estaba dormido, mi espíritu seguía clamando a Dios. ¿Amén? Entonces, ministros de alabanza, hay que orar para tener composiciones del Espíritu Santo, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, ¿amén? Más que a los animalitos, y nos hace más sabios que las aves del cielo. Hay una palabra, ¿no?, en los evangelios donde dice: ustedes valen más que las aves del cielo. Amén. Cuando nos habla, no se afanen por nada, porque las aves no se preocupan
del alimento, porque Dios los sustenta. Amén. ¿Cuánto más ustedes valen mucho para Dios? Amén. A su nombre, a su gloria. Número 2. Primero hemos dicho, podemos pasarnos estudiando la palabra de Dios en una vigilia. Número 2, podemos, como en estos años hemos visto, ¿no? Más se han pasado alabando a Dios. Amén. Hechos capítulo 16, versos 25 al 26, es un texto muy conocido. Nos habla de Pablo y Silas, ¿verdad? Dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, estaban orando, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Cuando tú estás en una vigilia de oración, puedes detenerte un momento, puedes dejar de orar un momento y puedes empezar a cantar a Dios. O en su caso puedes ponerte un devocional, una música instrumental cristiana, y puedes ir cantando con ese instrumental. ¿Amén? A su nombre puede haber un periodo de canto. Dice, pero Pablo en esta ocasión dice que estaban orando y se pusieron a cantar himnos a Dios y los presos los oían. Y sobrevino de repente, dice, un gran terremoto. Cuando uno alaba a Dios de todo corazón, en el mundo espiritual, hermanos, se produce un terremoto. Las cadenas se rompen. ¿Eh? El yugo es roto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Qué ocurre, hermano, cuando alabamos a Dios en las vigilias? Ocurre liberación. ¿Eh? Al instante se abrieron todas las puertas. ¿De dónde? De la cárcel. Las cadenas de todos se soltaron. Porque si nos damos automáticamente, hermanos, los que pasan tiempo alabando al Señor en la noche y los que están estudiando, si no hay comida por delante, están ayunando, ¿sí o no? Cuando no comemos nada material, ¿amén? Físico. Salmo 42, verso 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. ¿Amén? De noche estará su cántico. En la vigilia podemos alabar al Señor. Inclusive, hermanos, no sé si algunos cuando han orado en la noche, de por sí vienen otras letras, empiezas a cantar otra canción que no conoces, empiezas a alabar. Eso es lo que Dios a través de su Espíritu te da. Y mi oración al Dios de mi vida. Isaías 38, verso 20 dice, Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Eso puede ser en la mañana o en la noche. Salmo 28, verso 7 dice, Jehová es mi fortaleza, mi escudo, en él confío, mi corazón, y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Amén. Hemos hablado de dos aspectos. Podemos pasarnos en la noche alabando a Dios. Amén. Podemos estudiar la palabra. Amén. Número 3. Esto es bien importante. Tener una intimidad con Dios. ¿Nos estamos refiriendo a qué? A la oración. Salmo 63, verso 6 dice, cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. Cuando meditas en el Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás hablando con Él. En el lecho nos acordamos cuando estamos a punto de dormir, pero cuando estamos meditando en Él, estamos haciendo una vigilia. Salmo 88, verso 1 al 2 dice la palabra.
Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Hay una palabra en Efesios, si no me acuerdo muy bien, Efesios capítulo 6, verso 18, ¿alguien me lo puede dar lectura? Efesios capítulo 6, verso 18, ¿qué dice? Porque aquí dice, día y noche clamo delante de ti. Pero en este pasaje de Efesios 6, 18 nos aclara. Amén. ¿Qué dice? Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos vos santos. ¿Qué se debe hacer? Se debe orar en todo tiempo. Cuando aquí la palabra de Dios en Salmo 88, el verso 1 dice, día y noche clamo delante de ti. La palabra en Efesios 6, verso 18 nos dice, orando en todo tiempo, en todo tiempo. ¿Qué quiere decir? Sea en la noche, sea en la mañana, sea a mediodía. Amén. ¿Cómo debes orar? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. En el Espíritu Santo hay que orar. Y velando en ello. Amén. Perseverando, guardando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente tú y Dios, sino también debes orar por los demás, por tus hermanos en Cristo, por tu familia, por tu prójimo. ¿Amén? En todo tiempo hay que orar. ¿Amén? Que llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mí, clamor. Salmo 37, verso 7. Aquí, el ejemplo. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿Qué dice la palabra? Que debes guardar, mantener silencio, esperar en silencio ante Jehová y espera en él. ¿Qué nos quiere decir? Cuando estamos en las vigilias de la noche, hermanos, muchas veces pensamos que la vigilia consiste en orar, o sea, hablar toda la noche, bla, 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 una lista grande. Y nunca le das lugar al Señor. ¿Dios es espíritu o no es, hermano? Espíritu. Entonces, así como hablas con tu compañero, con tu esposo, con tu hermano, con tu amigo, primeramente, en primera instancia empiezan a hablar, fluir ambos. Pero uno empieza a hablar y el otro tiene que callar. ¿Sí o no, hermanos? Porque si digamos al mismo tiempo los dos empiezan a hablar, bla, 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 no se va a entender nada. Igual a veces somos nosotros. Queremos que el Señor nos escuche a nosotros. Señor amado, yo te amo. Empezamos a hablar. Pero no le damos lugar a Dios. ¿Cuándo le damos lugar a Dios? Cuando guardamos silencio. Le decimos, Señor, háblame. Señor, Espíritu Santo, te escucho. ¿Qué quieres de mi vida? Ahí tienes que dejar que el Señor te hable. No tienes que tu mente estar pensando en otras cosas, sino tu mente tiene que estar en blanco. Permitir que el Espíritu de Dios empiece a hablar. Así poco a poco vas a ir teniendo una relación con Dios. Tú hablas y te quedas callado y permites que el Espíritu de Dios empiece a hablar. Amén. A su nombre. Esa es hacer una vigilia de oración. Amén. Un ejemplo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria. ¿Qué se debe hacer en la noche? Dice la palabra,
la vigilia. Lamentaciones capítulo 2, verso 19. Levántate. Da voces en la noche. ¿Qué dice? Tienes que hablar en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Quebrántate delante de Él. Amén. No te quiero decir con esto que debes vociferar, fuerte hablar. No. Hoy en día hay que ser prudente porque estamos en tiempo de pandemia. Pueden inclusive denunciarnos. Amén. Porque esto no se debe hacer, seguramente, nos dirán las autoridades. Pero puedes hacerlo en voz quedita, en voz suave. Amén. Porque lo que interesa es cómo tu relación es con Dios. Con qué corazón te estás presentando delante del Señor. Eso es lo que importa. Amén. A su nombre. Alza tus manos a Él, dice, implorando la vida de tus pequeñitos, de aquellos que son nuevos en el Señor, niños espirituales y también niños físicos, que desfallecen de hambre. ¿Cuántos niños espirituales están muriéndose, hermanos, porque no tienen la palabra de Dios? Porque el único alimento que sacia de hambre es la palabra. ¿Qué dice Mateo 4, verso 4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda que sale de la boca de Dios. ¿Amén? Por las entradas de las calles hay mucha gente que está muriendo en las casas por falta de palabra. A su nombre. Salmo 51, verso 6. Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Eh? Tú amas la verdad, dice el Señor, en lo íntimo. ¿Cuándo tenemos intimidad, hermanos? Cuando estamos en las vigilias de la noche. Porque en las vigilias no hay ruido. Amén. A su nombre. No hay ruido, no hay movilidades, todo es apacible, silencio. En ese momento, dice la palabra, amén, que Él ama la verdad en lo íntimo. Cuando tú y Dios están a solas, y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. ¿Cuándo estamos en el secreto de Dios? Cuando tú vigilas, cuando estás en la noche, a solas con Dios, en intimidad con Dios. Porque, hermanos, cuando estamos en la iglesia, no es lo mismo. ¿Amén? Tú no puedes hablar así en tus palabras, audiblemente, decir cosas íntimas a Dios. ¿Cuándo lo haces? Cuando estás a solas con Dios. Aquí nos reunimos con un propósito de orar para que la iglesia se levante, para que la iglesia empiece a levantarse. ¿Amén? Oramos para que el Señor haga en nosotros descender su presencia. Ese es el objetivo, ¿sí o no, hermanos? Por eso nos reunimos aquí. Pero cuando estamos a solas, Dios te trata con tu vida. Dios hace que tu carácter cambie y adquiera sabiduría. ¿Amén? Por eso yo les digo, hermanos, en la intimidad, en el secreto, se adquiere sabiduría. Si quieres aprender la palabra, si quieres alabar a Dios en espíritu y en verdad, quieres que Dios te utilice en alabanza, tienes que estar en intimidad con Dios. A su nombre, a su gloria. Te haré entender, dice la palabra. El Señor te hará entender y te enseñaré el camino que dice en que debes andar. Vas a recibir dirección del Señor. ¿Por dónde tienes que ir? Sobre ti yo voy a fijar mis ojos, dice la palabra.
sobre ti. Él va a ser tu luz, hermano. Te va a iluminar por donde vayas. Te va a direccionar. Por este lado no vayas, por este lado anda. Porque si vas por este lugar, te puedes perder, te puedes desviar. Él es nuestra dirección, nuestro rumbo a seguir. Amén. Nuestro norte. Mateo 6:6 claramente dice, más tú, cuando ores, escuche bien, cuando ores, cuando vas a hablar con Dios, dice, entra en tu aposento, entra en un lugar cerrado, dice, y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, a solas con Dios, ora. ¿Sí? Esa es una oración personal. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No estés divulgando a la gente, yo estoy haciendo vigilia de oración, yo estoy orando al Padre, ya estás publicando, no vas a tener recompensa. Eso es entre tú y Dios. Pero para este tiempo es necesario, hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, es necesario ahora prepararnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Velando. Amén. Que Dios los bendiga. Sigan adelante porque estos estudios, enseñanzas, nos van a sacar a la luz todo aquello que tal vez estaba encubierto y no entendíamos. ¿Por qué debemos hacer una vigilia de oración? Quiero decirles, hermanos, que no solamente vamos a ver estos aspectos en las próximas enseñanzas del día domingo. Vamos a ver hombres que oraron por una causa, hicieron vigilias de oración. Inclusive vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, cómo eran sus oraciones de vigilia, cómo Él vigilaba, cómo oraba por nosotros. Así tenemos que orar. Amén. A su nombre. Y muchos aspectos que lo vamos a ver, no sé si en 2 partes o en 3, pero esta es la primera parte. Lo pronto que vamos a ver el próximo domingo va a ser lo siguiente. Número 1, vamos a ver consultar a Dios sobre decisiones importantes para nuestra vida. Eso debemos tal vez hacerlo, hermanos. Amén. Cuando tienes una decisión bien importante de vida y de muerte, debes consultarlo a Dios. ¿Se acuerdan de Josías, no ven? Él no consultó a Dios. Fue emocional. Dios va a estar, se ha confiado. Dios va a estar conmigo. Le voy a hacer guerra al faraón Necao, al rey de Egipto. La Biblia dice que Dios hablaba por la boca de ese faraón, de ese rey, pero ni aún así él consultó a Dios. ¿Era una decisión importante? ¿Sí o no? Entonces tenía que pasar a solas con Dios para decir que es blanco o negro, ¿voy o no voy? Él me dice, Señor, que le dé lugar para que pase por el territorio. ¿Le doy o no le doy? El Señor le hubiera dicho, dale lugar, no vayas, de cierto morirás. Pero David no era así. David le consultaba para ir a la guerra. ¿Voy a ir, Señor? Sí, anda, yo te lo he entregado a este pueblo. Y cuando Saúl le perseguía, le decía, Señor, los de Keila, ¿me van a entregar? Le consultaba al Señor. Sí, te van a entregar. Entonces no voy a ir. No vayas. Te van a entregar el pueblo a Saúl. Porque Saúl le perseguía constantemente. ¿Sí o no? Hasta el último día de su vida lo ha perseguido. Porque le tenía envidia. Porque él fue desechado por Dios. Por haber desobedecido. En 2 ocasiones le desobedeció el Señor. Dios le dio 2 oportunidades. Al último lo ha desechado porque fue a consultar a una adivina. ¿Amén? Por eso dice Dios que nosotros no debemos consultar a adivinos, a yatiris, a callahuayas, todo lo que hoy en día en la región andina de
de Ecuador, Bolivia, Perú, conocemos, hermanos, no debemos consultar. Esos son cultos paganos, culto a demonios, porque lo que los gentiles sacrifican, ¿qué dice la palabra? A los demonios los sacrifican. Entonces, todos estos aspectos lo vamos a ver. Número 1. Número 2. Vamos a aprender a ¿qué? A interceder por sanidad, por liberación y para obtener unción del Espíritu Santo. Amén. Eso se logra en las vigilias de oración. Número 3. Ser sensible al Espíritu Santo. ¿Cuándo somos sensibles? Cuando estamos haciendo vigilias de oración. Cuando nuestro cuerpo está habituado a orar, a la oración constante, al hábito de orar. En ese momento somos sensibles. Dios empieza a hablar a nosotros por medio de visiones. Porque ¿qué es lo que pasa cuando hacemos vigilias de oración? Se abre el mundo espiritual. Dios da visiones. Y en estos últimos tiempos, ¿qué dijo Joel capítulo 2, verso 28? A ver, hermanos, me haga recordar. No vean la Biblia, no vean. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre estos postreros tiempos? ¿Qué dice la palabra? Joel capítulo 2, verso 28. Dice, derramaré mi espíritu en los últimos días. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Estamos viviendo en esos días, los días de Joel? Y por ende va a ser normal que se haga vigilias de oración. Dios va a mostrar sueños, va a mostrar visiones. Vamos a ser sensibles al Espíritu Santo. ¿Sí? Ser sensible significa dar lugar al Espíritu. ¿Sí? Número 4. Vamos a agudizar los sentidos espirituales. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal, para no ser engañados por Satanás. Vamos a aprender a ver visiones. Porque en las visiones, hermanos, no todo es de Dios. También el enemigo viene disfrazado como ángel de luz. ¿Dice o no dice la palabra de Dios? Dice, hermanos. Les he dado un ejemplo de José Smith. José Smith fue engañado. Era un buen hombre, pero lamentablemente no se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Un espíritu de parte de Satanás lo engañó. Un ángel de luz se disfrazó. Perdón, el enemigo se disfrazó como ángel de luz. Amén. Tenemos que saber discernir el bien y el mal. Malaquías capítulo 3, verso 18 dice bien claro. A ver, ¿alguien puede dar lectura? Breve. Es un texto conocido también, hermano. Capítulo 3, verso 18. ¿Qué dice? Amén. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Esa es la diferencia. Tendremos discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Saber diferenciar entre el bien y el mal, entre el que sirve a Dios y aquel que no lo sirve, entre el justo y el malo. Y a veces el malo puede parecer justo si no tenemos discernimiento.
podemos ser engañados. Amén. A su nombre, a su gloria. Número 5, para ser llenos del Espíritu Santo. La gran mayoría de los siervos que han buscado, la gente que ha buscado a Dios, la gran mayoría, hermanos, han sido bautizados en una vigilia de oración. ¿Eh? Hay que buscar la llenura del Espíritu. Número 6, ¿con qué objetivo? Interpretar las visiones de Dios. ¿Eh? Cuando estamos en esas vigilias, aprendemos, vamos a ver visiones constantemente, ya vamos a saber interpretar. Dios te va a dar sabiduría como le dio a Daniel. Daniel capítulo 1, verso 17, ¿qué dice? Porque Daniel se le pasaba constantemente en oraciones, en vigilia. ¿Qué dice la palabra? Amén. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén. Tuvo entendimiento en todo sueño y visión. ¿Cuándo Dios te da ese entendimiento? Cuando oras, en vigilias. Amén. El secreto le fue revelado a Daniel de Nabucodonosor, ¿cuándo? Cuando estaba en la vigilia de oración. El secreto le fue revelado. La visión que tuvo Nabucodonosor, de nuevo a él la mostró como una pantalla gigante, lo que tuvo la visión. Eso Dios muestra en las vigilias de oración. Amén. Número 7. Vamos a recibir instrucciones y vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Dios te va a dar instrucciones. El Espíritu Santo te va a hablar, te va a direccionar, te va a decir qué es lo que debes de hacer. Amén. Y cómo vas a ser guiado por Él. Te enseña. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, siervos del Señor? El Señor me ha dicho que dé esta palabra. ¿Por qué dice eso? Porque ha pasado intimidad, ha pasado orando toda la noche para tener dirección en la palabra de Dios. Amén. Número 8. Vamos a ejercitar los tipos de oración. ¿Cuántos tipos de oración existen, hermanos? A ver, ¿alguien me puede decir? Tipos de oración. Porque no solamente hablar con Dios, no, hermanos. ¿Cuántos tipos de oración hay? Varios, ¿verdad? Pero enumérame uno, a ver. Hermana Vicky, ¿qué puede haber? ¿Qué tipo de oración puede haber? ¿Qué es lo que hemos hecho antes de entrar a adorar al Señor? Amén, tenemos que saber. Petición. Hemos hecho liberación, oración de liberación. Luego hemos hecho oración de intercesión. Hay oraciones donde nos volvemos en forma agónica, empezamos a ahogarnos delante del Señor, empezamos a quebrantarnos, empezamos a derramar lágrimas de por sí. Oraciones de quebrantamiento, oraciones de arrepentimiento. Adoraciones. Hay ese tipo de oraciones. Oraciones de declaraciones. Pero en la fe en el Señor, no en nosotros. Porque si declaramos en nosotros mismos, podemos fallar. Vamos a aprender esos tipos de oración. Y vamos a ejercitarlo también
en las diferentes vigilias que vamos a tener, los tipos de oración. Amén. Obtener sabiduría en la enseñanza de la palabra. Ya hemos escudriñado que en las vigilias Dios nos corrige, nos enseña y nos da sabiduría. Solo en la vigilia, hermanos, se aprende la palabra. Te pasas horas con Dios, le pides, como se le pasó a Salomón, dice la palabra que le pidió sabiduría y Dios le dio. ¿Cuándo? En la noche. ¿Sí o no, hermanos? Número 10. Que Dios te muestre y te enseñe cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Dónde nos dice eso? Clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 al 10 también nos dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, las cuales nos ha revelado a través del Espíritu. Esas cosas suceden cuando hacemos vigilias de oración. Número 11. Vamos a tener un conocimiento, escuchen bien, un conocimiento amplio del mundo espiritual que nos rodea. Porque a esa hora de las 2, 3, 4 de la mañana, hermanos, se abre un portón espiritual. Vas a recibir, vas a tener visitación del mundo espiritual, de los demonios, de los ángeles de Dios. El mundo espiritual vas a llegar a conocer. A un principio vas a tener miedo, como todo novato, como todo nuevo tiene miedo. Pero a medida que vayas orando constantemente, sea un hábito, Dios te va a dar sabiduría para interceder, para reprender en ese momento. Amén. Van a venir brujos a maldecirte. Lo vas a ver, lo vas a palpar. En visiones lo vas a ver cuando estés orando. Ese mundo espiritual necesitamos conocer. A su nombre, a su gloria. Número 12. Vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios. Porque muchas cosas podemos hacer en nuestro propio criterio, pero delante de Dios no puede ser su voluntad. Amén. Y último, muchos no conocen su llamado. Para aquellos he sido llamado por Dios. ¿O qué es mi don? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿O qué don Dios me ha dado o me va a dar? Eso lo vamos a aprender. Amén. Con esto hemos terminado la primera parte. El próximo domingo, hermanos que nos escuchan, nos ven, vamos a continuar la vigilia de la oración en su segunda parte. Quisiera que levantemos nuestras manos y agradezcamos a Dios. Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra, la enseñanza acerca de la vigilia de oración. Padre, permítenos aprender más de tu palabra respecto a este tema, Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente que nuestros hermanos que escuchen y vean esta enseñanza puedan aprender respecto a esta parte importante de la doctrina que tú nos has dicho y nos has enseñado, Padre. En el nombre de Jesús, sean bendecidos todos los hermanos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Que esta palabra pueda tocar sus vidas y les estimule a buscar tu rostro en vigilias de oración, Padre. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Que Dios los bendiga. Paz de Dios. Shalom, shalom, shalom.